Hola, buenas, ¿cómo están? Acá estamos una vez más con Decálogos de Escritores, en esta ocasión de Charles Dickens, un escritor inglés eh, cuya obra más conocida es Cuento de Navidad, pero tiene varios otros libros como Grandes Esperanzas, Casa Desolada, La Tienda de Antigüedades. Bueno, él no escribió un decálogo en sí con esa denominación. Sin embargo, en base a su obra, a documentos, cosas que hay de él, se pueden apreciar determinadas características que habría que incluir en la escritura de una obra literaria, ¿no? O al menos cosas que él incorporó en sus propias obras. La primera de ellas es frases atemporales, ¿no? Y utilizar las primeras líneas para captar la atención de los lectores. Esto lo dicen varios escritores, ¿no? Que primeras líneas, primeras oraciones, primer párrafo son lo más importante. Normalmente se desaconseja empezar con cosas vagas, ¿no? Como referencias al clima, por ejemplo. Y poner al lector en una situación que le despierte curiosidad, que le despierte interés. Me acuerdo una novela que leí que empezaba diciendo: estoy sentado al lado de el cuerpo escuchando cómo los perros vienen hacia mí. Fuertísimo. Uno queda totalmente enganchado, necesita leer eso, necesita saber qué es lo que pasó, ¿no? Esa vendría a ser la idea. Quizás no hace falta que sean cosas súper impactantes, súper extraordinarias, pero sí que en alguna medida despierte la atención del que lee, que genere cierta curiosidad. El punto número 2. Finales que enganchen para cada capítulo. Esto en épocas anteriores, quizás los más jóvenes no conozcan, bueno, yo tampoco lo conocí de vivirlo, sino por haber estudiado literatura. Las novelas inicialmente se publicaban en periódicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Madame Bovary, se publicó con entregas en un periódico. Y bueno, acá en Argentina, varias obras importantes también se publicaron de la misma manera, inicialmente, ¿no? Entonces era muy importante que finalizara con un gancho al final cada capítulo, para que la persona quisiera comprar a la semana siguiente el diario para leerlo, ¿no? Un poco lo que pasa con las series, ¿no? Que tienen cada capítulo un final que queda con algo ahí sin responder, con algo que te da ganas de saber, ¿no? Entonces uno espera con ansias el siguiente capítulo. En los libros no tenemos que esperar porque viene todo junto, pero sí es cierto cuando hablamos de novelas, que son libros extensos que no se leen de una sola vez, que hay que mantener al lector enganchado para que no deje el libro, porque quizás no es que pretenda dejarlo, abandonarlo porque no le gustó, pero terminó ese capítulo y lo dejó y después se olvidó de digamos, otras cosas, circunstancias de la vida y no lo retomó, ¿no? Puede pasar. Entonces hay que generar ese gancho al final del capítulo para que el lector quiera seguir leyendo, ¿no? Esto que existen memes actualmente, que es un capítulo más, y uno terminó leyendo 10 capítulos más porque no podía soltar el libro. Eh, bueno, esa es una de las recomendaciones de este autor y algo que en cierta medida, bueno, es importante tener en cuenta, ¿no? Como ya les dije también para los inicios de la obra, no es que tiene que ser algo súper extraordinario, pero que quede como la apertura a un interrogante, a algo que todavía no tenemos la respuesta, ¿no? Que quede algo ahí que para que siga latente esa curiosidad del lector. Bien, el punto número 3 es descripciones vívidas. Esto lo he mencionado en varios
decálogos. Yo particularmente me enfoqué mucho en esto en mi novela Oscuros Pasadizos, el primer libro de la saga Etelred, El origen vampírico. Es una novela, bueno, es una novela corta de 150 páginas que tiene un ritmo lento, ¿sí? No pasa demasiado en la historia, avanza lento, pero me centré en trabajar mucho la atmósfera, construir ese ambiente gótico, medieval, terrorífico, demoníaco, para después en los otros libros de la saga sí poder desarrollar más la trama y las peripecias, los determinadas cuestiones que van ocurriendo, los problemas que tienen los personajes, pero en ese primero, ¿no? Me centré mucho en eso. Obviamente no puramente descripción y ambiente, también hay acciones, circunstancias. El primer libro se trata de un personaje que está en una celda, una mujer joven que está en una celda desnuda, llena de moretones, de lastimaduras, y de pronto descubre que la puerta de hierro está abierta. Y entonces va a intentar escapar. Y se relata todo ese intento de escape, escribiendo todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Que van a aparecer otros personajes, va a haber determinadas cuestiones que no van a estar muy claras. Vamos a tener la incógnita y como decíamos, ¿no? El gancho para seguir leyendo el capítulo siguiente, de bueno, de si este personaje va a sobrevivir o no, si va a lograr escapar o no. Pero me dediqué muy enfocada a eso. Obviamente fue una decisión específica y porque se trataba de una saga, entonces asentar bien el ambiente, pero en novelas de otro estilo, que son por ahí libros únicos, bueno, no vamos a hacer tanta trabajo, digamos, de atmósfera como lo central, sino que lo central va a estar más en la peripecia. Pero también hay que crear, ¿no? Ese ambiente vívido, real, sensorial. Muchas veces yo doy talleres de escritura, hago asesorías literarias y es algo muy recurrente el hecho de que siempre aparece la descripción de lo visual. Lo auditivo, muy poco. Lo sensorial y lo olfativo, nada. Hay que usar todos los sentidos para que se construya estas escenas vívidas, para que el lector pueda sumergirse totalmente en ese mundo, en esa escena, en eso que estamos contando. Bien, siguiente punto de Dickens. Plantea que hay que crear personajes fuertes, que queden en la memoria del lector, ¿sí? Tenemos a Scrooge, protagonista de Cuento de Navidad, que se han hecho muchas reversiones en cine, en animación, ¿no? Y es muy emblemático, es un referente ese personaje, ¿no? Entonces, trabajar nuestros personajes mucho y que no sean ordinarios, sino darles particularidades, ¿sí? Mm, sin la exageración que los lleva a la parodia, salvo que queramos escribir ese género, pero con matices, con rasgos, van a hacer que puedan impactar en el lector y que se recuerden. El punto número 5 es desarrollar el drama a través de diálogos poderosos y situaciones reales, ¿no? Reales, yo repito siempre esto cuando trata de esto, que no es que reales signifique el mundo real, ¿no? Puede ser en una historia de fantasía, pero reales en el sentido de que haya cuestiones con las cuales el lector puede empatizar. Una vez bueno, una vez no, hice muchos talleres de escritura antes de empezar la carrera literaria en la universidad, y un profesor decía que el único motivo por el cual había un elfo y un enano en El Señor de los Anillos era para que pudieran pelear juntos al final, como amigos, como compañeros, cuando
son razas en el mundo de Tolkien que tienen una historia larga de enemistad. Ahí hay algo real, ¿sí? La cuestión Romeo y Julieta es real, ¿no? Que hay gente que está enemistada y que sus descendientes terminan como enemistados simplemente por descendencia, ¿no? Quizás no es tan común en esta época como lo era en la época de Shakespeare, que era más común en ese momento, por cuestiones de poder y eso, pero todavía hoy en día también existe. Y entonces, bueno, es algo con lo cual el lector puede reconocer, ¿no? Una situación real, un contexto real. O pensemos en la escena de Harry Potter, de Malfoy, Draco Malfoy llamando sangre sucia a Hermione como una forma de discriminación porque Hermione es hija de muggles, ¿no? Una bruja hija de muggles. Y el apoyo de sus amigos, eso se puede vincular fácilmente con cuestiones de discriminación racial, con cuestiones de discriminación por cuestiones de apariencia, ¿no? El bullying, todo eso. Entonces, el lector empastiza muy rápido. Es una situación real. Están en un mundo mágico. No existen los magos, no existen los sangre pura, los sangre sucia. Y sin embargo, es una situación real. ¿Sí? Porque está hecha a semejanza de algo real. Entonces eso tiene mucha fuerza porque el lector lo entiende, el lector conoce esa vivencia, ¿sí? Puede ponerse la piel de esos personajes. Bien, otra de las características de las obras de Dickens es la inclusión de lo que llamaríamos justicia social, ¿no? Yo diría que lo importante en vinculación con lo que estaba mencionando antes es mostrar la realidad, en el sentido de, bueno, las formas en las cuales se vinculan las personas en la realidad. ¿No? Este ejemplo que dábamos de Malfoy y Hermione, la cuestión de que hay gente que por determinada cuestión se cree superior a los otros y quizás por cuestiones económicas o otras cuestiones tiene un cierto poder, ¿no? Bueno, reflejar eso en las historias eh, también es un componente importante, ¿no? A mí, cuando salió Juego de Tronos, la serie, confieso que no he leído los libros, me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante que el mundo sexual que mostraba George Martin es mucho más real que lo que veníamos viendo en las series, las películas hasta la época, ¿no? Él incluye en los prostíbulos tanto a hombres como mujeres. Eso, por lo menos hasta donde yo conozco, no es algo común en la ficción. Sin embargo, en la realidad existió y existe. Tiene todo el sentido. Entonces, ese tipo de cosas le da otra dimensión a nuestro texto. Lo enriquece. Bien, el séptimo punto y el último es la transformación del sufrimiento personal como un motor para una buena acción, para ayudar a otros. Esto es un poco lo que todos queremos leer o ver, ¿no? Un personaje sufrido que se convierte un poco en el héroe o ayuda a otros, salva a otros. El, el, el sufrimiento personal como un disparador para la buena acción. Esto tiene que ver con nuestro afán humano, diría, de ser positivos, de querer creer en la bondad humana, ¿no? Y
y pensar que incluso de lo malo puede surgir algo bueno, ¿no? Tener esa esperanza, digamos. Yo creo que este es el único punto de este decálogo con el cual no coincido 100%, ¿no? Hay gente que puede tener un sufrimiento personal, padecer una situación desafortunada y no convertirla en algo positivo, sino convertirla en algo todavía más negativo y generar consecuencias negativas para los demás. Creo que lamentablemente es lo que más real que ocurre, ¿no? Sí creo que es importante tener en cuenta, conocer como escritores, qué es lo que queremos, digamos, la visión que nosotros queremos plantear en nuestro texto. Si es esta, de Dickens, de que a partir de algo infortunado se puede generar algo positivo, o otra variante, ¿no? Otra versión. Incluso podríamos decir, bueno, de lo negativo, construir algo más negativo aún. De lo positivo, construir algo negativo, ¿no? O sea, son todas opciones que puede haber. Yo lo que creo que es importante es que el escritor sepa dónde está parado con su historia en este sentido, ¿no? De cuál va a ser la transformación, el arco de la historia, el arco del personaje, lo que va a mostrar, ¿sí? Si va a ser una visión positiva del mundo, una visión negativa, si va a generar o su texto va a dejar la sensación de la esperanza o va a generar la sensación de la desesperanza. Para mí son todas opciones posibles, válidas, interesantes de trabajarlas, pero uno tiene que tenerlas claro para trabajar su texto. Quizás no las sepamos en la primera versión cuando escribimos nuestra historia, pero a la hora de corregir sí es importante tenerlo muy en claro, ¿sí? Bueno, hasta acá este video. Si les gustó, denle like.